Bueno, bienvenida, Cris, a este encuentro. Te agradezco profundamente. Recién te lo agradecí fuera del aire, pero bueno, te lo agradezco Ujú. profundamente que hayamos podido encontrar este espacio para hablar un ratito. Eh, quería hacer una breve introducción contando que Cris es profesora, psicopedagoga, que hace muchos, muchos años se dedica al ámbito de la educación, no solo con niños, sino ahora también hace unos años capacitando docentes y también a familias, ¿no? Por lo que tengo entendido, Cris. Ujú. Sí, sí, también trabajo con escuelas de padres y a nivel particular, con talleres de las familias que tengo yo dando clases. Tu trabajo también tiene que ver con la investigación. He visto que a lo largo de los años has hecho una profunda investigación sobre lo que se trata crianza y educación consciente y has ido incorporando a lo largo de los años distintas herramientas. Pero bueno, desde ya te agradezco este encuentro porque se habla mucho sobre crianza y educación consciente. Cada vez más somos Ujú. muchos los que estamos interesados, en especial todos los educadores, y hablo en principio como mamá, ¿no? También. ¿Y quién mejor que vos para contarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de crianza y educación consciente? Bueno, lo primero que me encuentro muy bien hallada. Muchísimas gracias por invitarme a este momento. Lo que voy a contarte es un poco mi experiencia personal. Es verdad que soy una persona muy inquieta y que desde siempre he tenido la vocación de ser maestra. Es lo que me encuentro más a gusto, aunque también hice pedagogía, también asesora a familia, pero donde me encuentro más realizada, la verdad que es en mi aula. Y eso me llevó a cuestionarme también cómo fui yo educada, en qué tipo de colegio fui educada y recordar también todas las experiencias negativas que yo tuve. Y eso me llevó a estudiar psicopedagogía y luego hice un trabajo posgrado de ansiedad y depresión en la infancia y adolescencia, porque yo he sido una niña que me daba bastante pánico hablar en público, me quedaba bloqueada, se me iba la voz. Es decir, yo tenía cuadros de ansiedad dentro del colegio. Entonces, eh, eso me despertó también el querer conocer, querer investigar e intentar dotar a la escuela de un espacio de aprendizaje sin que tengan esos aspectos negativos que yo había sufrido. O Claro, sea, que fue un poco querer transmitir o instaurar en mi aula herramientas nuevas que no lleven a los niños a pasarlo mal. claro. Pero cuando ya fui madre, bueno, ya fue la revolución auténtica, porque ahí me di cuenta que con qué facilidad yo daba consejos cuando no era madre y que cuando pasas por la experiencia de ser madre el tema es mucho más profundo Mm. y sale mucho más automatismo, etcétera. Entonces te das cuenta con el tipo de crianza que tú has recibido, que hay muchos aspectos amorosos, pero hay otros aspectos que no eres partidaria y que dices, yo esto no quiero perpetuarlo con mi hijo, pero ahora tengo que decidir cómo quiero educar. Y ahí es donde nos encontramos perdidos, porque sabemos lo que no queremos, pero no sabemos si tenemos las herramientas para poder desarrollar esa labor de una forma amorosa y respetuosa, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego la conciencia. Claro, claro, porque pensaba esto que decís, ¿no? Que tiene que ver con los automatismos, ¿no? Sabemos desde nuestra propia experiencia con qué no queremos repetir, con qué lo pasamos mal, cómo nos gustaría, pero ¿qué pasa en el momento en que nos encontramos en situaciones que no podemos, que sentimos que no podemos manejar, ¿no? Cuando nuestros niños están atravesando determinadas emociones, están estresados, están tristes, están, o su comportamiento no va alineado con lo que nosotros esperamos.
que sea de determinada forma, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos repitiendo modelos que ya no queremos repetir. Exactamente, y aparte, muchas veces tampoco somos conscientes de que con nuestras intervenciones, con determinadas intervenciones que nosotros creemos que son amables, respetuosas, Mm. si no nos las cuestionamos o nadie nos las cuestiona, no nos damos cuenta que a lo mejor dentro de esa actuación puede haber algún tipo de cortapisa hacia la evolución de nuestro hijo, de lo que están llamados a ser. Hay un elemento que es el caballo de batalla de las primeras reuniones que tengo con padres, que son las expectativas. Ujú. Liberarnos de las expectativas que con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, pensamos que le estamos ayudando a nuestros hijos, porque le estamos facilitando el camino, cuando le queremos dotar de herramientas que pensamos que en el futuro le van a venir muy, muy bien, va a conseguir hacer de él o de ella un adulto exitoso. Lo que estamos en verdad muchas veces inculcando expectativas nuestras Ujú. que no tienen nada que ver con el futuro que van a tener nuestros hijos o nuestros alumnos, y además le estamos inculcando unos patrones que responden más a nuestra necesidad, por nuestros miedos, a su propia cualidades, su propia evolución, sus propias capacidades y sus propias dificultades. Entonces cogemos a veces un papel excesivamente protagonista en la vida de nuestros hijos, que es bueno cuestionárnoslo. Entonces ahí todo lo que sea reflexión y cuestionamiento, ahí entra la conciencia. Claro, se me ocurre, me aparecen dos disparadores, ¿viste? Por más que uno tenga pensado algunas cuestiones para charlar, la primera esta, cómo identificar, ¿no? Que son expectativas propias. Digo, tendría que ver con la frustración que genera, digo, que el niño no responda como uno quiera. No sé, eso es algo que pienso en el momento y también se me ocurre otra cuestión, ¿no? Como algo bastante común en los papás, esta cosa de no querer que el chico sufra, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión de decir, bueno, a ver, yo evito tal cosa porque lo que no quiero es que sufra? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando el papá interviene creyendo, ¿no? Que está evitando un mal mayor para el niño, ¿no? Y en definitiva, estamos interviniendo de manera negativa. Ujú. Sí. Bueno, sobre lo primero que me plantea, el proceso pasa por conocernos a nosotros, conocernos nuestra historia, conocernos cuáles son nuestros miedos, cuáles son los miedos que me mueven a impulsar en mi hijo esta o esta otra actuación, Ujú. porque eso tiene que ver mucho con nuestra infancia y también con nuestra experiencia. Entonces ahí es muy importante que seamos valientes, que podamos comunicarnos con personas de confianza, que nos puedan hacer ver también otra visión sobre nosotros, incluso sobre nuestras actuaciones con nuestros hijos. Porque a veces nos rodeamos de personas a las que queremos mucho y además validan nuestras actuaciones y entonces nos hacen un Ujú. flaco favor. Tenemos que ser un Claro. poquito más valientes y, y rodearnos y comunicarnos con personas que nos puedan cuestionar para analizar o reflexionar sobre nuestra actuación, y ya una vez que reflexiono puedo seguir actuando de la misma manera si yo creo que me estoy quitando la carga que tiene que ver conmigo o todo, o también todo el proceso de autoconocimiento. La verdad que yo cambié mucho a raíz de, por ejemplo, hacerle el autoconocimiento en el eneagrama y descubrí aspectos de mí que no eran conscientes. Y ahora soy capaz de darme cuenta, sobre todo con mi hijo que ya es mayor, pero me doy cuenta cuando me salen comentarios de gallina clueca. Mi hijo ya tiene 23 años y me sale de gallina clueca y lo que sale son mi miedo o mi pasado, mi herida, ¿no? Ujú. Entonces es muy bueno hablarlo con tu pareja, hablarlo con las personas con las que te relacionas. Este tema también lo hablo yo mucho con los padres que se adentran, porque no todos, ¿no? No todos quieren profundizar en este aspecto,
pero es un poco limpiar la gafa donde vemos nuestra crianza y nuestra educación con nuestros hijos, limpiarla de suciedad, que es una suciedad que la ponemos nosotros por la maleta que traemos. Y en relación a evitar el sufrimiento de los hijos, nosotros tenemos que ser conscientes de que la vida es la vida hay emociones, emociones dolorosas, emociones satisfactorias, y todas, en qué mejor momento conocerlas, que es cuando están en el seno de una familia que se les quiere, que se pueden hablar, que se pueden manifestar. El tema, yo no sé, en vuestro país, en Argentina, pero aquí en España el tema del duelo se aparta mucho a los niños. Me encuentro con situaciones en que el niño ha sido apartado. Yo doy clase, ahora mismo estoy dando clase a niños de 6 a 8 años, ahora mismo tienen 6, 7 años, y están apartados del fallecimiento de una mascota o de un familiar cercano, la abuela, y lo han llevado a casa de algunos primos, ha faltado al colegio, y cuando ha vuelto, los padres sí me han manifestado: mira, no le hemos dicho nada porque estaba muy unida a él, se lo vamos a decir poco a poco, pero porque a lo mejor ha sido una muerte repentina. Pero cuando ha llegado el niño, yo le he preguntado: anda, ¿no viniste ayer? ¿Qué pasó? Y te dice: creo que es que ha muerto mi abuela. ¿Nadie? Digo, ¿sí? ¿Quién te lo ha dicho? Dice: no, nadie me lo ha dicho. Y claro, automáticamente cuando expresan esa emoción, o sea, expresan esos hechos, hay que darle voz a la emoción. Entonces, desde el colegio separa las clases, mi clase separa los contenidos y escuchamos al compañero. ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdas de tu abuela? Y validamos esa emoción. Pues me siento triste porque mi abuela jugaba mucho con ella, y validamos, efectivamente, te entendemos. ¿Alguien más pasó por esa situación? Y ya los compañeros también dicen, van contando experiencias, vamos pasando el duelo. Vamos empezando a dar posibilidades de que aparezca el duelo. Un duelo que aparece en el colegio, pero el sitio quizás es en la casa. Bueno, quizás no, seguro Es debe ser que en en la casa. general me parece que a todos nos cuesta mucho gestionar nuestras emociones, entonces se nos hace difícil a los educadores, a los papás, eh, como esta cuestión de validar la emoción del niño, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta muchas veces gestionar nuestras propias emociones. Para los chicos es terrible la invalidación de las emociones, ¿no? Claro, pero ellos nos invitan a nosotros también a validarla. Ellos lo Claro, ven con mucha más naturalidad que nosotros. seguramente. Y, y en esos momentos, con hacer como ellos pueden convertirse en nuestros maestros, porque ellos lloran y nosotros también lloramos. Y cuando nos dicen: ¿por qué lloras? Pues porque estoy triste. Claro. Bueno, de Y te hecho, acompañan. No hay más, ahí a uno veces no hay estaría que hablar haciendo. más. Perdona. No, 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 perdón vos, Cris. Digo, estos, a ver, nosotros somos estos adultos que no sabemos gestionar las emociones porque del otro lado hubo una persona que se encontró en esta misma situación, que no sabía cómo gestionarla e invalidó nuestras emociones. Entonces, en todo caso, sería ese el momento de hacer la transformación de este niño, ¿no? Así es. Bueno, yo me he dado cuenta cómo he sanado experiencias Ujú, mías al hablarlas en el aula o hablarlas con mi hijo, porque claro. yo no me crié con una familia, me daba seguridad, pero emocionalmente no había cabida, no había que llorar, porque llorar era debilidad, por supuesto, en niño impensable, y en niña tampoco, porque era motivo de risa o porque era debilidad o porque era fragilidad, con lo cual esas emociones eran como dañinas y te escondían, ¿no? Y te encuentras niños que desde su personalidad, cuando ven esas emociones en el aula, les cuesta reconocerlo en ellas mismas y las ridiculizan en el compañero. Entonces es un buen Ujú. momento
para poder decir, bueno, todos tenemos esta emoción y lo bueno que es llorar, lo bueno que es sentirse triste. No hay emociones buenas ni malas, hay Claro, emociones. El peligro de las emociones es la intensidad. Por eso es importante reconocerlas para poder darnos cuenta, además ubicarla en el cuerpo, como ellos lo dicen, eh, y, y así conectar con ella para poderla verbalizar y bajarle también esa intensidad. claro. Sí, pensaba también un poquito ahora escuchándote hablar que aparte, cómo cada vez uno va aprendiendo un poquito más, pero de igual forma, cuántas cosas están atravesadas encima por estas cuestiones de género, ¿no? Digo, no solo la debilidad, sino esta cosa del nene no llora, ¿no? Como Sí. el no permitirle a los niños, ¿no? Ujú. Expresarse encima por esta cuestión atravesada del género. Sí, son muchas barreras que a veces no es tanto colocarnos una bandera y estar, sino estar continuamente o celebrando días específicos, sino estar atentos a esos matices que de pronto saltan Mm, y cuando saltan cuestionarlos. claro, Ahí es como, yo le digo a los docentes con los que hago talleres, que no es tanto llenar la clase, porque esa es la queja que hay. Si queremos ahora introducir toda la inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, el cuidado del planeta, el respeto, pues ¿dónde queda el currículum? Entonces, claro, yo le comento que el currículum es el currículum, es el contenido, pero en el camino es donde vamos desarrollando todo claro. el respeto, la forma de hablarle a ellos, la forma de establecer las reglas del juego de la comunicación en mi espacio, en mi aula. Y esto trasladado a la familia sería lo mismo. O sea, no es necesario de pronto vamos a celebrar esto, sino aprovechando en la salida de la naturaleza para hablar de la naturaleza, para reflexionar sobre todo lo que está ahí, por qué está ahí ahora para nosotros disfrutarlo y en aquellos aspectos en que se perdió, si vamos a algún sitio donde nosotros éramos cuando éramos pequeños, porque es muy importante también en la comunicación con nuestros hijos que le hablemos de nuestra historia. Mm, El que le hablemos de nuestra historia tiene dos elementos muy importantes y muy saludables para nuestra conexión con nuestros hijos, ¿no? Por un lado, conectamos con ellos conectan con nosotros porque nos ven humanos, con nuestros claro, fallos, con nuestras virtudes, con nuestras vivencias, igual que las que están teniendo ellos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, nos estamos convirtiendo en niños a través de revivir esas emociones, ya sean positivas o negativas. Nos estamos volviendo otra vez a nuestra infancia, la estamos relativizando, sea una infancia que fue dura, pero también le estamos diciendo que igual que en nuestra vida hubo cambios, cuando ellos vayan creciendo también van a haber cambios. claro, Y ahí es donde él va a tener un papel protagonista. claro. Y el tema de la progresión, del cambio, también es muy importante que también lo tengan ellos vivenciado de múltiples formas, porque a veces tienen una imagen de ellos mismos muy limitada y si no tienen esa idea de cambio, de evolución, de tiempo, de esto pasará, se pueden quedar encasillados y asociados a esa imagen negativa que están viviendo en ese momento, ya sea por conducta, ya sea porque interpretan la realidad de una forma errónea, desfavorecida. Entonces, el tema de cambio, de transformación, cuando lo vemos en la naturaleza, y se lo hacemos ver cuando Ujú, luego nosotros en casa le decimos, bueno, ahora estás pasando un momento difícil, pero este momento va a pasar. claro, Para ellos va a tener sentido, claro. porque ya en la naturaleza se lo hemos estado comentando. Entonces, todo eso, toda esa forma de darle un sentido a nuestro paso por la vida, a nuestra conexión con nuestros hijos, con nuestro alumnado, eh, a callar más, a escucharles más para poder intervenir en lo que ellos de verdad está pasando ahora mismo por su cabeza. Porque a veces los llevamos y vamos de catedráticos.
Entonces, si claro. nosotros ¿cuándo podemos enterarnos de qué es lo que está pasando por su cabeza? ¿Qué es lo que de verdad en ese momento tiene sentido que le acompañemos? Sí, qué importante esto que decís de la escucha activa, ¿no? De la escucha digo, sin ponerle cuestiones nuestras en esto, en este discurso que el niño trae, ¿no? Pensaba también asociado a esto el tema este de los tiempos que compartimos con nuestros niños, ¿no? De lo que estamos, digo, esta idea preconcebida y expectativas que uno tiene, ¿no? Como papá y como mamá, sin embargo, qué poco alineado va el tema de la escucha, ¿no? Escuchar realmente lo que el niño está necesitando, lo que está pidiendo atrás de, porque aparte nos cuesta gestionar el enojo, la rabia, el berrinche, ¿no? Entonces, porque uno no tiene tiempo, porque no tiene ganas, porque vive corriendo atrás de un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, pareciera que lo que los papás en automático solemos hacer es, bueno, a ver, para que se le pase el berrinche, hago esto, en vez de escuchar qué hay detrás de ese berrinche, ¿no? Claro. Aparte de que a veces detrás del berrinche hay frustración. La frustración hay que vivirla, hay que recorrerla. Si no la vivimos de infancia y la superamos en la infancia, no tendremos una herramienta para poder poner en práctica cuando nos vengan las frustraciones en el Claro, adulto. Entonces tendremos conductas infantiles. claro, Esto es como si viniésemos predispuestos a desarrollar unas potencialidades como seres individuales, pero en el contacto con la sociedad, con otros iguales, es donde de verdad se ponen en práctica aprender otras potencialidades que de forma individual no se darían. claro. Entonces, es muy importante desarrollar, atender y desarrollar a nuestro hijo y a nuestro alumnado con los valores o con las potencialidades que vemos ya que destaca, alentarles sobre ese don, esa cualidad, acompañarle y hacérselo ver, porque eso es un valor que a veces en la escuela no se reconoce, porque en la escuela se reconoce sobre todo los éxitos académicos. Entonces, Claro. a no ser que tú vengas con esa capacidad de análisis, de memorización, con esas cualidades de forma innata que para la enseñanza académica son exitosas, entonces, claro, tienes una imagen de éxito que no te cuesta ningún trabajo. Sin embargo, para otros niños que no traen esa cualidad, es verdad que hay que trabajar el valor de la perseverancia, el valor del error como algo positivo, que me está diciendo dónde estoy fallando, el de superarte, el de la resiliencia. En estas circunstancias vamos a ver qué hemos aprendido, qué nos ha venido bien para incorporar a nuestra maleta. Quizás el que pasa por ese recorrido tiene un aprendizaje mucho más valioso en la infancia que aquel que ya de por sí en el colegio no ha tenido que superar Claro, grandes cosas, frustraciones, claro, claro. frustraciones. Pero también es muy importante que a esos niños que el colegio, lo académico, le cueste trabajo, sepamos hacerle ver dónde están sus dones, que seguro Ujú, tienen. claro, Porque, y esa es otra de las cosas que a mí me aportó muchísimo el estudio del eneagrama, cuando yo lo llevé al aula y le hice poner en valor lo importante es que somos todos tan diferentes, donde cada uno, si se nos presenta cualquier desafío, tenemos las herramientas necesarias en la variedad, en el que le guste la música, el que es bueno para los deportes, el que es bueno para las matemáticas, el que es bueno para la escritura, el que sabe alentar, sabe animar, el que está pendiente de que nadie se nos quede apartado. mm, Esas cualidades que ya van siendo rasgos de personalidad, es muy importante que si queremos trabajar en la escuela cohesión de grupo, por ejemplo, lo hagamos ver como un valor, porque si no, están los que van bien y los que van mal
y no se transmite nada más en la Ujú. escuela, nada más que hay exitosos y fracasados. Claro, también esto, ¿no? Digo, ¿desde dónde se mide el fracaso, no? O el éxito, en Claro, realidad, ¿no? claro, ¿Desde claro, dónde se claro. mide? Te puedo preguntar, Cris, ya que estamos hablando sobre enneagrama, ¿cómo llegaste vos al enneagrama? ¿Cómo fue que Bu- descubriste la herramienta? ¿Por qué decidiste incorporarla? Sí, bueno, pues yo a mi vida llegó bien, bien prontito, llegó con el confinamiento. Eh, Cuando se produjo el cataclismo que se produjo aquí en España y vino el confinamiento y las clases online, que no estábamos preparados y dependiendo de ordenadores. Bueno, en esa locura, a través de las redes sociales, me llegó de pronto esa información de un taller gratuito y yo notaba, o sea, yo era consciente que yo dentro de mí había un revoltijo de energía. Claro. Y precisamente lo que venía una frase que ponía, en este momento de energías revueltas, digo, esto es lo que me está pasando a mí. Taller gratuito, enneagrama, total, que me metí miré antes en qué consistía, no entendí mucho, pero bueno, hablaba sobre conocerte para ver tus miedos, para ver tu herida. Y yo era consciente de que estaba viviendo un gran miedo, que me estaba paralizando, porque yo pensaba, además, físicamente, en el segundo día del confinamiento se me rompió el teléfono y el ordenador y no se podía arreglar en ningún sitio, menos mal que un vecino arreglaba y ahí trapicheando, que no se podía salir de la casa, pero se lo llevé porque yo en ese momento dije, bueno, va a llegar el juicio final, poco más o menos, ¿no? Fue una cosa como diciendo, estos son premoniciones, estos son señales, bueno, una sensación muy extraña. Entonces lo Claro. cogí y al principio me costó entenderlo, pero, eh, pero me apeteció seguir teniendo por lo menos la mente destinada a... Me despertó la curiosidad, no lo entendía, pero me despertó la curiosidad y dije, bueno, voy a apuntarme a estos cursos online y voy a formarme, voy a conocerme Sí. y lo que ocurrió fue que cuando sí me formé en plan intensivo, me fue cada vez gustando más y cuando ya me incorporé en septiembre, porque aquí el curso escolar empieza en septiembre, empecé a ver rasgos en los niños y empecé a ver que aquellas conductas que desde el enneagrama nos aconsejan para calmarnos, Ujú. si yo le daba esa herramienta a los niños, simplemente que tenían esas conductas, ya no me paro a explicar nada más ni a decir nada más porque son niños, ¿no? Pero me di cuenta que funcionaba. Me di cuenta que efectivamente en mi clase tenía 26 plantas diferentes y que unos Ujú. necesitaban más horas de luz, otros necesitaban menos, unos necesitaban agua todos los días, otros un día mucho y 3 días no. Esta planta con esta planta es incompatible y Es no hermoso tengo que escucharte. forzarlo. Es hermoso, yo he seguido tus charlas en vivo que has hecho con Casa Juan y digo, es hermoso escucharte dar ejemplo de chicos con determinadas características. Por supuesto sabemos que por más que tienen rasgos que se pueden identificar con algún eneatipo, digo, cada uno tiene su propia individualidad y tantas individualidades como niños en el mundo. Ahora, es hermoso escucharte hablar, digo, no sé, tengo como el recuerdo, perdón que te interrumpo, pero tengo como clarísimo recuerdo como el niño este que se le habían dicho que tenían que estar a 1 metro de distancia y de salir al recreo y medir, digo, ejemplos como estos que son
impresionantes, digo, que te dan tanta información, ¿no? Claro, Para saber cómo abordar y cómo integrar en las aulas, digo, que son muchos chicos. claro, claro. Y sobre todo, por ejemplo, en ese caso que estás tú contando, em, si yo no hubiese conocido todo el eneagrama, lo potenciaría. Diría, ay, qué bien Claro, este niño, cómo controla. Y exacto. flaco favor, porque es un niño muy controlador. Claro. Entonces, si desde pequeño le controlamos, le fomentamos que siga controlando, ya de hecho, ya te comenté, bueno, ya lo comenté, que él sacrificaba de forma espontánea el recreo Tu jugar por juego, vigilar que todos los claro. niños guardaran las distancias de seguridad. Entonces, claro, cuando él me venía y me decía, señor, que este y este no lo está guardando, yo le llamaba y digo, mira, yo estoy pendiente, yo soy la seño, yo me encargo de esto. Tú, ¿el recreo para qué era? Y me decía, para jugar. ¿A qué quieres jugar? ¿A qué vas a jugar? Ah, pues esto. Y ya se ponía él a jugar. Costó varios recreos, ¿eh? Pero cada vez empezaba a jugar antes. Y ahora ya, bueno, Claro, ya, por supuesto, se olvida de distancia y de todo. ¿Por qué? Porque son niños adultitos y hay que claro. quitarles hay que, como adultos, corremos el peligro de decir, ay, qué suerte tengo, que tengo un hijo adultito y qué responsable es y Porque que... aparte se encarga de todo, digo, ¿no? A ver, ¿qué hay en los papás, ¿no? O en los educadores? Este niño es el que no trae, no hay que estarle atrás. No hay que estarle atrás y además te organiza la clase. O Claro, sea, es de los que yo los a lo que mejor digo, ayuda, bueno, los que el colaboran. viernes vamos a, claro, el viernes vamos a jugar a las tiendas y él ve que el viernes va pasando la hora y te llega y te dice, señor, que no te va a dar tiempo para organizar las tiendas. Y claro, yo en ese momento, yo tenía organizado más tarde, pero en ese Claro. momento me viene y digo, este está en el control. Digo, ah, sí, es que cambié la programación. Y se queda Ah, así parado, digo, sí, digo, es que vamos a hacer una cosa que creo que la necesitamos más. Digo, lo siento, ya lo digo a toda la clase, mira, perdonadme, pero he cambiado, y claro, coloco a lo mejor jugar al bingo, es decir, coloco otra actividad que sea divertida, porque si no, ¿esto qué es? Parece que es una falta de respeto hacia ellos, ¿no? claro, Pero porque era el tiempo que teníamos destinado al juego, ¿no? Tenemos desafíos en la semana y cuando cumplimos los desafíos, pues el viernes tenemos alguna actividad colectiva de juego educativo, ¿no? Y era cuando íbamos con nuestros billetes y eso, íbamos a las tiendas. Claro, se me quedaba así parada, pero me va marcando el ritmo. Y yo tengo que estar continuamente colocándole con mucho cariño, con mucha dulzura, pero liberando de que su claro, cerebro tenga que controlarme a mí sobre si claro. lo hago bien o no lo hago bien. ¿Qué es lo que ocurre? Otros compañeros eh, claro, no conocen todo el enneagrama, se lo toman como algo personal. Mira este niño que me quiere dirigir las clases, ¿tú te crees? Claro. Y nada, o sea, no Sí, tiene porque nada que ver sucede con que son nosotros. niños que pueden llegar a ser muy invasivos para sus compañeros, digo, y Claro, aparte, y bueno, para los no, adultos, no, para los sí, adultos. Y cuando tú conoces desde dónde cada niño actúa, ujú, sobre todo esos niños que son más bravos, más desafiantes o tienen esas conductas que a veces con un adulto parece que nos están cuestionando, te das cuenta que desde dónde viene y te das cuenta que lo único que te está chivateando es lo que tienes que atender, es decir, qué es lo que le está faltando en este momento. A claro, lo mejor interrumpen a los compañeros, ¿vale? Sabemos que tienen muchas cosas que decir, pero no está respetando al compañero, con lo cual le invalidamos lo que está diciendo, pero valorando el que tiene cosas que aportar, solo que no son claro, las formas. Y todo eso es tener, llevar el aula la conciencia del momento de que estamos educando personas. Y ujú, luego los aprendizajes. Pero sobre todo, lo primero es que el aula es el espacio donde se están relacionando como iguales, muchos de ellos como iguales, porque son hijos únicos. claro, Y en la familia tienen un papel que no es real en la sociedad. En la sociedad es uno más, en la exacto. escuela es uno más, en la casa a lo mejor es el rey de la casa. Sí, exacto, pero Entonces, cuando salgan puertas para afuera van a encontrar
se van a encontrar con otra realidad. Pensaba, bueno, realmente te agradezco tanto, Cris, porque para mí es un tema que me interesa y me ocupa, ya te lo digo, como persona, como mamá, y además escuchándote, por más que yo soy una amante de esta herramienta, me encanta y voy estudiando e incorporando de a poco, pero escuchándote a vos, se me hizo más fácil, a través de lo que escucho, volver a mi niñez, ¿no? Y recordarme esa niña, ¿no? En determinados espacios y poder integrar también la herramienta a través tuyo y de todo lo que compartís en tus páginas. Sos muy generosa con todo lo que nos brindás a todos. Te agradezco personalmente y además te quería preguntar, ¿estás haciendo talleres en este momento? ¿Tenés pensado hacer más adelante? Sí, bueno, ahora mismo ya pusimos talleres en marcha, pero eran como muy completos, muy ambiciosos, y nos damos cuenta que yo trabajo sobre todo con Casa Juan, organizo talleres con Casa Juan, pero es verdad que nos damos cuenta que la transformación, perdón. Nuestra amada Jimena de Casa Juan. Sí. Le mandamos un beso. Puro amor, sí, la queremos muchísimo, pero nos damos cuenta que en verdad lo que implica una educación consciente es una transformación del adulto. Claro. ¿Y qué implica esa transformación? La transformación no viene a través de una lectura. Con una lectura tú te sensibilizas, tú te responsabilizas de ti mismo, pero los cambios, los hechos y el actuar, integrar conductas nuevas cuesta muchísimo trabajo. Entonces, nos damos cuenta que son